Ahora vamos a resolver problemas que involucran funciones exponenciales. Considere la siguiente información. La cantidad C de bacterias en miles que había en un cultivo está dado por C de X es igual 2 a la X, donde X representa el tiempo en horas transcurrido desde el inicio de la observación de ese cultivo con valores de X entre 0 y 10. Recuerden, esto es un dato, simplemente es el dominio, los valores posibles que puede tomar X en esta situación. X es el tiempo en horas, entonces quiere decir que nos pueden preguntar algo entre 0 y 10 horas, nada más. Eso es lo que podemos esperar cuando vemos nosotros este tipo de información y recuerden, es el dominio. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál fue la cantidad de bacterias? Ojo la pregunta, la cantidad de bacterias en miles que había en ese cultivo al inicio de su observación. Ojo, al inicio de su observación. Entonces, primero, ¿qué nos están preguntando? Cantidad de bacterias. Nos están preguntando por C, nos están preguntando por esto. Entonces, yo tengo que ver cuál es el valor de X, o sea, el tiempo que me están dando. Van a ver más adelante que hay ejercicios que son muy concretos y nos dicen el número, pero aquí nada más dice al inicio de su observación. Entonces, en ese caso, el valor de X con el que vamos a trabajar sería 0. Entonces, si el criterio es C de X es igual 2 elevado a la X, entonces lo que hay que resolver es C de 0 es igual a 2 a la 0. Y solo hay que resolver esta potencia tan básica, donde recuerden que cualquier base elevado a la 0, el resultado es 1. Y si no lo recordaban, pues usen la calculadora para esto, ¿verdad? Pero se supone que es algo muy básico que todos deberíamos de recordar. Por eso marcaríamos la opción B. La cantidad C de miligramos de un medicamento que hubo en el torrente sanguíneo de una persona a las X horas desde que ese medicamento se le suministró vía oral estuvo dada por, aquí tenemos el criterio, 1 medio elevado a la X, con valores de X entre 0 y 6. Esos valores de X corresponden a las horas. Entonces quiere decir que nos van a preguntar algo entre 0 y 6. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál fue la cantidad de miligramos? Ahí está lo principal. Nos están preguntando C, cantidad de miligramos. De ese medicamento que hubo en el torrente sanguíneo de esa persona a las 3 horas, desde que se suministró vía oral. Entonces, ¿qué nos están dando? Nos están dando X que corresponde a las horas. Entonces, ya para plantearlo, tenemos que X vale 3 y nos preguntan cantidad de miligramos. Entonces, el planteo sería cantidad de miligramos a las 3 horas es igual, y cambiamos la X por el 3, 1 medio elevado a la 3. Operación que no es para nada complicada. Hay que resolver esto o hacerlo directamente en la calculadora. Pero como les decía, no es nada del otro mundo. 1 elevado a la 3 es 1. Y 2 elevado a la 3, 2 por 2 por 2 es 8. Y ya tenemos la respuesta correcta, que es la B. Ahora, si ustedes dicen, no, me voy a perder completamente porque no recuerdo ahorita cómo se hacía una potencia, entonces saquen su calculadora y abren paréntesis, ponen la fracción, digitan 1 medio, se acomodan, ¿verdad? Para que el paréntesis les quede parejito. 1 medio elevado, utilizan esta tecla para elevar, en este caso, al cubo. Es una manera de hacerlo, no es la única, pero bueno, elevamos al cubo y le damos igual. Y ahí tenemos el 1/8, que era el que ya habíamos sacado anteriormente. Ahora estamos en una situación de cantidad de abejas en miles que hubo en una colmena que está dada por este criterio 2 elevado a la X, donde X representa el tiempo
en meses transcurridos desde el inicio de la observación para valores de X entre 0 y 6. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál fue la cantidad de abejas? Entonces nos están confirmando que nos están preguntando por C, nos están preguntando por esto. ¿Cuál fue la cantidad de abejas en miles que hubo en la colmena? Transcurrido 5 meses. X representa el tiempo en meses. Nos están preguntando que transcurridos 5 meses, ¿cuál es la cantidad de abejas? Entonces, X vale 5. Recuerda que les había dicho, el X va a ser un valor entre 0 y 6. Y la pregunta, 5 meses. En este caso, resolvemos cantidad para 5 es igual 2 elevado a la X, 2 elevado a la 5. Y esa es una potencia pues clásica, nada complicado. Si quiere la digitan, multiplicar 5 veces el 2 sería 32. Repito, lo pueden comprobar con su calculadora si así lo requieren. Pero solamente era hacer la sustitución de la X, un típico cálculo de imagen. Y a pesar de que no se menciona en el ejercicio el término de imagen, pues eso es lo que estamos haciendo. Continuamos con situaciones un poco parecidas entre sí. Cantidad de miligramos de un medicamento que estuvo presente en el torrente sanguíneo. Por este criterio, C de X es igual 1/3 elevado a la X, donde X representa el tiempo en horas desde que el medicamento se suministró para valores de X entre 0 y 7. Y la pregunta es, ¿cuál fue la cantidad de miligramos? Cantidad de miligramos, nos están preguntando por esto, que estuvo presente en el torrente sanguíneo transcurridas 4 horas. Recuerden que X representa el tiempo. Entonces, si X representa el tiempo, tenemos X igual a 4 y nos preguntan por C de X, o sea, C de 4 es igual a 1/3 elevado a la X, o sea, 1/3 elevado a la 4. Y el ejercicio se resolvió o se va a resolver con una sustitución clásica, que sería paréntesis, fracción, porque vea que tenemos que ingresar el 1/3, ¿verdad? 1/3, se acomodan aquí a la derecha, cierran el paréntesis y elevado a la 4. Resultado, 1/81. Respuesta sería la opción B.